Bienvenidos a una nueva clase de hematofisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a terminar con lo que es glóbulo rojo, hablando de la función de la hemoglobina y de la hemocateresis. Hemos visto ya cómo se forma el eritrocito, cómo se forma la hemoglobina, qué elementos necesita para la adecuada formación. Y ahora vamos a ver qué función tiene la hemoglobina con respecto al eritrocito, al transporte de oxígeno. Hemos dicho en la clase anterior que la hemoglobina se caracteriza por tener 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta, la más frecuente, que es la hemoglobina A1. Y esta forma de S sigmoidea que tiene la hemoglobina justamente nos permite explicar por qué las grandes variaciones de oxígeno no afectan la saturación del oxígeno de la hemoglobina y por qué tiene esta forma debido a las cadenas que tiene la hemoglobina, las alfa y las beta, son las que le otorgan esta forma de S sigmoidea o de S itálica, como le llaman. Pero ¿por qué es importante? Justamente para permitirnos vivir en altura. Conforme la altura va aumentando, la presión parcial de oxígeno va disminuyendo. Eso es un concepto de fisiología respiratoria que hablaremos en otro momento. Lo normal para que el cuerpo esté funcionando adecuadamente es que trabaje entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Si se encuentra la presión parcial de oxígeno entre 80 y 100, como vemos acá, el cuerpo se encuentra saturado a más del 90%. ¿Qué es el valor normal de saturación de oxígeno? Lo normal de saturación de oxígeno es por encima del 95%, que es lo que tenemos acá, 95%, a este nivel. ¿Dónde viene el problema? Cuando comienza a disminuir la presión parcial de oxígeno. Pero el cuerpo es inteligente y por eso ha evolucionado durante tantos años. Como ven, si baja de 80 a 70, la saturación de oxígeno prácticamente ni se inmuta. Si baja de 70 a 60, sigue sin inmutarse. ¿Cuándo viene el problema? Cuando baja por encima, debajo de 60. Ahí ya viene la parte de declive. Y es por eso que la insuficiencia respiratoria hipoxémica se define como una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Esto también se le llama el P50. P50 es a qué nivel está saturado el 50%. Viene a ser más o menos 47. Esta gráfica no está tan adecuada. 47 milímetros de mercurio viene a ser nuestro P50. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como concepto inicial, insuficiencia respiratoria, menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Por esta explicación de la curva de disociación de hemoglobina. Esa curva de disociación nos permite tener hasta prácticamente el 60% una saturación del 90%, una saturación adecuada, que va a permitir un adecuado intercambio de oxígeno. Por debajo de 60 ya la saturación baja a menos del 90% y eso altera la difusión del oxígeno. Si va por encima de 100, como vemos, la saturación no se altera mucho, ¿ya? Pero en casos de broncoespasmo o en casos de insuficiencia respiratoria, el dar oxígeno obviamente al paciente por encima de 100 milímetros de mercurio puede ayudar a mejorar la saturación de oxígeno. Entonces es un primer concepto, la función que tiene la curva de disociación de hemoglobina. ¿Por qué existe esta forma de S sigmoidea y cuál es lo adecuado entre 80 y 100? Pero el cuerpo puede soportar incluso hasta presiones por debajo de 60 y eso es lo que le permite vivir en altura. Reiniciamos nuestro gráfico y vemos que esta forma de S sigmoidea, como hemos dicho, se debe principalmente a las cadenas de globina que tiene y que conforman la molécula de hemoglobina. Es por eso que en patologías como la talasemia suele ser una forma parabólica. Ahí está. Suele ser una forma parabólica. Y al tener una forma parabólica, no permite un adecuado intercambio, una adecuada difusión de oxígeno. Y no llega ni siquiera a una saturación de 90%. Entonces hay que tener en cuenta la forma
que adopta en algunas patologías. Ahora, esta curva sigmoidea puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse a la izquierda. ¿Qué significa eso? Si la curva se desplaza a la derecha, como vemos acá, le va a ser más fácil el entregar el oxígeno de la hemoglobina hacia un tejido. Y si se desplaza hacia la izquierda, el oxígeno que hay dentro de la molécula de hemoglobina es más fácil retenible para la hemoglobina. Es decir, no lo suelta con tanta facilidad. Y esos son mecanismos de adecuación, mecanismos de respuesta ante algunos tejidos y unos órganos que puede tener la hemoglobina e incluso de respuesta ante algunas patologías. Entonces vamos a reiniciar nuestra imagen y vamos a verlo por acá. Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, como ven, obviamente la saturación disminuye. ¿Por qué? Porque estoy entregando oxígeno. ¿Y qué factores hacen que esta curva se desplace hacia la derecha? Baja de pH y aumento de todos los demás factores que ven acá. Esa es la mnemotecnia más sencilla. Disminución del pH y elevación de todo lo demás. Baja del pH, ¿qué significa? Acidosis. Entonces, un paciente con acidosis respiratoria, paciente que tenga una disminución de la frecuencia respiratoria y por ende acidosis, puede desplazar su curva a la derecha y otorgarle más oxígeno a un tejido. Incremento de la presión de CO2 cuando deja de respirar también porque se acumula el CO2, aumenta de temperatura, fiebre y aumento del 2,3 difosfoglicerato. ¿Se acuerdan de la clase de eritrocito maduro cuando hablamos del 2,3 difosfoglicerato? ¿De dónde provenía este 2,3 difosfoglicerato? Del Schum de Rappaport-Dubé. Entonces esa es la importancia que tiene el 2,3 difosfoglicerato. Ayuda a regular la entrega del oxígeno que tiene la hemoglobina con respecto a un tejido. Cuando aumenta el 2,3 difosfoglicerato, el oxígeno se otorga con más facilidad. ¿Y qué elementos desplazan la curva hacia la izquierda? Como ven, si la curva se desplaza hacia la izquierda, está más saturada porque no le está entregando oxígeno a los tejidos, está llenando de oxígeno la molécula de hemoglobina. Esto es al revés, incremento del pH y disminución de todo lo demás. Entonces, incremento del pH, que es acidosis. ¿Ya? Acidosis alcalosis respiratoria, por ejemplo, en un paciente que hiperventila. Disminución de temperatura, hipotermia y disminución del 2,3 difosfoglicerato. Esto de aquí es importante. Me salió medio chueco, no importa. Esto es importante, ¿por qué? Porque la hemoglobina fetal se caracteriza por tener una disminución en la afinidad que tiene con el 2,3 difosfoglicerato. Es decir, la cadena gamma, que está presente solo en la hemoglobina fetal, como lo vimos en el video anterior, hace que, no importa qué tanto 2,3 difosfoglicerato haya, este no se pueda unir a la molécula de hemoglobina y por ende no pueda generar un desplazamiento hacia la derecha. O sea, no pueda permitirle que se entregue adecuadamente el oxígeno a un tejido. ¿Y eso para qué le permite al feto? Le permite para competir y ganarle a la hemoglobina de la madre. La madre tiene hemoglobina A1, el feto tiene hemoglobina fetal. Entonces, entre los dos, ¿quién es más afín con el oxígeno? La hemoglobina fetal. Le va a sustraer oxígeno con respecto a la hemoglobina de la madre y eso le va a permitir transportar el oxígeno a través de la placenta y llegar a los tejidos fetales. Circulación fetoplacentaria. Por eso es que el feto se puede nutrir. El feto no respira, no produce oxígeno. ¿De dónde lo obtiene? Robándoselo a la madre. Entonces, ahí es donde obtiene la explicación de por qué el feto puede obtener oxígeno a través de la hemoglobina fetal, ya que esta hemoglobina fetal no es afín al 2,3 difosfoglicerato. Por ende, está desplazado hacia la izquierda con respecto a la hemoglobina A1 y tiene más afinidad por el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los conceptos generales que debemos saber. ¿Qué desplaza hacia la derecha? Baja de pH, aumento de todo lo demás.
¿Qué desplaza a la izquierda? Aumento del pH y baja de todo lo demás. ¿Qué es lo demás? CO2, temperatura y 2,3 de fosfoglicerato. Como ven, es algo bastante sencillo, pero es algo que preguntan siempre. Entonces, apréndanselo, por favor. Lo que tenemos que ver a continuación es lo que se llama el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Es la explicación fisiológica o el conjunto de reacciones que hacen que una hemoglobina pueda donarle oxígeno a un tejido. Esto es un tejido periférico. Esto de acá es la célula. Esto de acá es el eritrocito. La célula produce altas cantidades de CO2 por el metabolismo que tienen todas las células del cuerpo. El CO2 por gradiente de concentración va a ingresar y dentro del eritrocito hay agua, entonces se va a formar ácido carbónico. El ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato va a salir y se va a intercambiar con cloro y agua. ¿Quién hacía este intercambio? ¿Se acuerdan de que está a nivel de la membrana? La banda 3. La banda 3 era el intercambiador aniónico. ¿Qué aniones intercambia? Bicarbonato y cloro. Y junto al cloro arrastra agua. Entonces un tejido periférico va a tener mayor cantidad de cloro. Y esta agua va a servir para reemplazar el agua de acá. ¿Ok? Entonces un tejido periférico tiene mayor cantidad de cloro porque está ingresando cloro acá. Tengo la hemoglobina oxigenada, pero ¿qué pasa cuando la hemoglobina se oxigena? Cuando aumentan los niveles de hidrogenión acá. Cuando aumentan los niveles de hidrogenión, ¿qué está pasando? Como habíamos visto en nuestro gráfico anterior, aumento de hidrogenión, ¿qué significa? Baja de pH. Baja de pH, ¿qué es? Desplazamiento a la derecha. Desplazamiento de la curva hacia la derecha significa menos afinidad por el oxígeno, entonces se va a disociar el oxígeno. Y como hay oxígeno libre acá por gradiente de concentración, el oxígeno va a llegar al tejido periférico. Y por eso es que el efecto Bohr explica cómo es que se otorga oxígeno al tejido. El efecto Haldane es lo mismo, pero en vez de poner tejido periférico, es un alveolo. Entonces el oxígeno va a comenzar, todas las flechas se van a cambiar de lugar nada más. El oxígeno va a ingresar, se va a unir a la hemoglobina, va a estar el hidrógeno liberado, va a ingresar bicarbonato, va a salir cloro, va a salir agua. Entonces el bicarbonato se va a unir al hidrogeno, va a formar ácido carbónico, se va a disociar en CO2 y oxígeno y el CO2 va a salir al alveolo. Entonces por eso el CO2 se elimina a nivel pulmonar, porque hay alto nivel de oxígeno y se puede eliminar el CO2. Eso es lo que se llama efecto Haldane, pero no tiene mucha importancia el nombre. Lo importante es que sepan cómo es el proceso. ¿De acuerdo? Cómo es el proceso de que se otorga oxígeno y se puede también otorgar CO2 en el caso del alveolo. ¿Y por qué? ¿Mediante qué procesos? Eso es lo que se llama en tejido periférico efecto Bohr. B-O-H-R, Bohr. Con respecto a la hemocateresis. La hemocateresis también se le llama hemólisis, porque es una lisis del eritrocito. El eritrocito se va a lisar en el grupo hemo, que se va a dividir en la protoporfirina 9 y el hierro, y en la globina. ¿No? Hemo y globina, que formaban mi cadena de hemoglobina. El hemo se termina dividiendo en protoporfirina 9 y en hierro, y tengo además la globina. La globina, aminoácidos se degradan y se fagocitan. Protoporfirina 9 igual se degrada, se fagocita, pero el hierro, como hemos dicho, se reabsorbe. ¿Cuánto era la hemocateresis diaria? 21 miligramos. ¿Cuánto se reabsorbe? 20 miligramos. ¿Cuánto es lo que queda? 1 miligramo, que es lo que se elimina por heces, que es la necesidad diaria que debemos tener como ingesta de hierro. Pero esta hemólisis puede ser intravascular o extravascular. La intravascular generalmente es patológica. La extravascular es la que ocurre a nivel del sistema retículo endotelial, actualmente llamado sistema monocito macrófago. Vaso, hígado, médula ósea, principalmente vaso. El vaso es el órgano hemocaterético. Pero hay patologías que pueden generar hemólisis intravascular, claro que sí. Generalmente las anemias hemolíticas, trepanocítica, esferocitosis, ¿ya? Algunos medicamentos. La hemoglobina catabolizada se va a utilizar en globulina, que se reutiliza, y en el grupo hemo. El hemo se divide en hierro, que también se reutiliza, y en la protoporfirina. Y la protoporfirina es degradada a biliverdina, bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta termina generando ictericia. Por eso las anemias hemolíticas, generalmente intravasculares, bueno, en general de las dos, las anemias hemolíticas suelen venir con ictericia. ¿Ok? Ictericia, predominio indirecto. Esto lo vamos a profundizar un poco en fisiología digestiva. Por el momento recuerden que esta hemólisis intravascular generalmente es patológica.
Por eso es que hay un incremento patológico de la bilirrubina indirecta y con la evidencia de ictericia. En el caso de la hemólisis extravascular, es un proceso fisiológico que ocurre a nivel del vaso, pero cuando esta hemólisis es exagerada, comienza a haber las patologías. Tenemos la hemoglobina que se libera, se une a la aptoglobina. ¿Qué es la aptoglobina? Es una proteína que permite que esta hemoglobina no sea degradada de manera exagerada y que por ende no haya un aumento de la degradación, de la hemólisis, de la lisis, de la destrucción, del aumento de la bilirrubina. ¿Qué pasa cuando se une de manera patológica a la aptoglobina? La aptoglobina disminuye. Ya no hay aptoglobina, ¿a qué se va a unir? Entonces comienza a haber un exceso. Entonces, en el caso de una hemólisis extravascular patológica, yo tengo una disminución de la aptoglobina cuando yo la mido en sangre. Porque como ya está unida a la hemoglobina, no tengo de dónde extraer. Entonces comienza a haber un exceso de hemoglobina, ya no hay aptoglobina, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer dímeros libres en exceso, el oxígeno se va a liberar también, por lo que va a formarse metahemoglobina, y la metahemoglobina se va a degradar en globina y en ferriemo. El ferriemo se va a unir a la hemopexina, pero al seguir habiendo en exceso, se va a formar metaalbúmina, es decir, el ferriemo, es decir, el hierro en sí que se libera de esta metahemoglobina, se va a unir a la hemopexina para evitar que sea tóxico, porque el hierro férrico es tóxico para el cuerpo. Entonces el cuerpo lo une a la hemopexina. Entonces, aparte de la aptoglobina que estaba disminuida, ¿qué más va a haber disminución? Hemopexina. Y comienza a aparecer metalbúmina porque el hierro se comienza a pegar a la albúmina como mecanismo de defensa. Entonces la metalbúmina más bien va a comenzar a aumentar. Y como sigue habiendo tanto exceso en la sangre, comienza a aparecer a través de orina. Y en la orina va a comenzar a formarse hemoglobinuria en el caso de que no sea degradada o hemocidenuria en el caso de que el hierro sea liberado. Esto es de manera patológica, ya cuando hay en exceso. Cuando es escaso, simplemente es esto de acá. Se cataboliza, se forma globulina, se forma hemo, se forma hierro y protoporfirina. La globulina se reutiliza, el hierro se reutiliza y la protoporfirina se degrada en bilirrubina indirecta y termina eliminándose por las heces. Pero cuando hay en exceso, esta bilirrubina indirecta aumenta demasiado y comienza a aparecer ictericia. En el caso de la hemólisis extravascular comienzan a aparecer todas estas patologías. Si le preguntan en la hemólisis extravascular qué molécula encontrarán aumentada, ustedes verán, la aptoglobina va a estar disminuida, los dímeros en suero van a estar aumentados, la globina va a estar aumentada, pero como se degrada no se cuenta. El ferriemo va a estar disminuido, puede estar aumentado, pero generalmente como está unido ya estas dos proteínas pueden no encontrarse en suero. ¿Qué va a estar disminuido? La hemopexina, la metalbúmina va a estar aumentada, va a aparecer hemoglobinuria y va a aparecer hemocidenuria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a responder algunas preguntas, habiendo tocado estos temas así de manera concreta. Con respecto a la hemoglobina, marque la afirmación correcta. ¿La hemoglobina A tiene más afinidad que el oxígeno que la fetal? No, hemos dicho que es al revés y que por eso la fetal permite la supervivencia del producto en la gestante. Cada gramo de hemoglobina A1 puede combinarse con 1.34 mililitros de oxígeno. Ese es el valor real, el poder oxifórico de la hemoglobina. Eso es correcto. Un valor de hemoglobina corpuscular media de 28 picogramos es compatible con anemia hipocrómica. Hemos dicho que la hemoglobina corpuscular media es de aproximadamente 27 a 32, por lo que si nos basamos en una anemia por el color, eso vendría a ser normocrómica, que puede ser anemia por enfermedad renal, enfermedad crónica o anemia megaloblástica. En general otras patologías también. La hemoglobina A2 son dos cadenas beta y dos delta. No, son dos delta sí, pero son dos alfa, no dos beta. Entonces la respuesta correcta aquí es la B. Esto es el poder oxifórico de la hemoglobina. Ese es el valor real. El valor teórico es 1.39 y hemos dicho que esta diferencia se debe a la presencia de metahemoglobina. Acerca de la hemoglobina, cuando se une el hierro se vuelve tensa. Vamos a ver. Está formada por el hierro en estado férrico. No, hemos dicho que es ferroso. La hemoglobina fetal es muy poco sensible al aumento del 2,3 difosfoglicerato. Sí, eso es correcto. Se desplaza a la derecha cuando hay fiebre. ¿Qué significa fiebre? Fiebre es aumento de temperatura. ¿Qué hemos dicho que desplaza a la derecha? Aumento del pH, perdón, baja del pH y aumento de lo demás. Perdón. ¿No? Entonces, se desplaza a la derecha cuando hay fiebre.
Sí, también podría ser correcta. Aumento de temperatura, baja de pH y aumento de temperatura. También lo desplaza hacia la derecha. Cuando suena hierro se vuelve tensa, nos hemos dicho que para que sea tensa más bien tiene que estar en unión con el oxígeno, o sea, esta no va. La hemoglobina fetal es muy poco sensible, también es correcta. Entonces acá habría dos respuestas correctas. Acá el examen nos mandaba la C, pero en realidad las dos respuestas pueden ser correctas. En todo caso podrían cambiar desplazamiento hacia la izquierda. Para nosotros poder considerar esa clave también como incorrecta, ¿no? Acá nos dan la C como como la respuesta más adecuada. La curva de disociación de hemoglobina se desplazará hacia la izquierda. ¿Cuándo? ¿Qué era izquierda? Aumento de pH, es decir, alcalosis y disminución de lo demás. Fiebre es aumento de temperatura, eso es derecha. Acidosis es baja de pH, eso es derecha. Aumento del 2,3 de fosfoglicerato, eso es derecha. Hiperventilación. ¿Qué es hiperventilación? Cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada, más de 20 respiraciones por minuto. Cuando tiene esa frecuencia respiratoria tan elevada, está disminuyendo los niveles de CO2. Al disminuir los niveles de CO2, ¿qué está haciendo con la curva de disociación de hemoglobina? La está desplazando hacia la izquierda. Entonces acá la respuesta correcta es la D. ¿Qué se diferencia la hemoglobina fetal en la hemoglobina tipo A? ¿Tiene 4 cadenas totalmente distintas? No, porque las alfa las comparten. ¿Es menos afín por el oxígeno? No, es más afín. Menos afín por el 2,3, esa es la correcta, la letra C. Acerca del poder oxifórico de la hemoglobina, la discrepancia entre el valor teórico 1,39 y el valor real 1,34 radica en la presencia de methemoglobina. ¿De acuerdo? Muy bien. Carboxihemoglobina y carbaminohemoglobina son hemoglobinas patológicas por la presencia tanto de monóxido de carbono, en el caso de la carbamino, como de dióxido de carbono, en el caso de la carboxi. ¿Ya? Esto como es unido al oxígeno, ya no se une al hierro, perdón, como ya no está unido al oxígeno, está unido al CO2 o al CO, no permite un adecuado transporte obviamente del oxígeno porque tienen tanto el CO2 como el monóxido de carbono más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Dice incluso que el monóxido de carbono tiene hasta 360 veces más afín que el oxígeno. Es decir, necesito incrementar en 360 veces la cantidad de oxígeno para poder recién competir con el monóxido de carbono. Por lo tanto, el monóxido de carbono es altamente tóxico para el cuerpo. El dióxido de carbono también, pero el monóxido de carbono lo es mucho más. Es por eso que en los incendios la gente muere asfixiada. ¿Por qué? Porque uno, disminuye la cantidad de oxígeno por el fuego que está consumiéndolo, y dos, aumenta la cantidad de monóxido de carbono. Por eso la gente también que se quiere suicidar, puede suicidarse en un garaje cerrado, liberando el tubo de escape. Eso genera monóxido de carbono. La ventaja del monóxido de carbono como un método de suicidio, obviamente no les estoy sugiriendo que se suiciden, pero muchos lo hacen, ¿por qué? Porque no se sufre, ya que el monóxido de carbono también suele ser al igual que el óxido nítrico, suele estimular la serotonina, lo que es una hormona de la felicidad, del relajo, de la antidepresión. La curva sigmoidea de la saturación de hemoglobina se debe a, como hemos dicho, la presencia de dos tipos de globina diferentes. Efecto Bohr. Los eritrocitos en el alveolo comparados con el de los tejidos tienen, ¿qué hemos dicho? El tejido de los alveolos, ¿qué va a hacer? Va a liberar cloruro para ingresar bicarbonato, por lo tanto van a tener menos cantidad de cloruro. En una hemólisis muy intensa, ¿cuál de los siguientes se encontrará disminuido? Cuando hay una hemólisis, como la fábrica funciona, va a liberar más reticulocitos, entonces van a estar aumentados. La lactato deshidrogenasa es una enzima que se eleva, es una enzima poco específica porque se encuentra en muchas de las células del cuerpo y va a traducirse como lisis. Puede ser lisis de eritrocitos, lisis muscular, en el caso de un infarto o de una rhabdomiolisis. Entonces, esta también se va a comentar incrementada. Bilirrubina indirecta, hemos dicho que cuando hay hemólisis intensa intravascular hay aumento excesivo de la bilirrubina. Y la aptoglobina, esto sí se encontraba disminuido, ¿por qué? Porque estaba unido a la hemoglobina para evitar su taponamiento renal. Esa es la función de la aptoglobina, evitar el taponamiento renal por la hemoglobina en exceso que hay. Entonces la respuesta acá es la D. Nuevamente, ¿qué se podrá encontrar en una hemólisis muy intensa? No hay aumento de eritropoyetina, falso, sí lo hay. Aptoglobina disminuida, sí. El LH disminuido no está aumentado y los reticulocitos normales no están aumentados también. ¿Ya? Aptoglobina disminuida, entonces la respuesta, porque se encuentra en valores por debajo de lo normal. Muy bien, con eso creo que hemos tocado bastantes puntos muy importantes de lo que es eritrocito.
o serie roja. En un siguiente video estaremos viendo serie blanca y terminaremos con plaquetas. Espero que les estén sirviendo las clases virtuales. Ya saben que cualquier duda pueden hacerlo a través del inbox de Facebook Grupo Atlas Medical Students o de nuestro canal de YouTube. Nosotros estaremos pendientes y trataremos de contestar sus dudas a la brevedad. Un saludo y nos estamos viendo en un siguiente video.